Si yo no crío personas productivas, no estoy ejerciendo aquello que nuestro Señor Jesús dijo: ustedes son sal y luz de la tierra. La realidad del cristiano tiene trascendencia cuando influye en una sociedad. Es así de sencillo. Podemos tener mucha Biblia, muchos principios, hacer bastantes cosas para Dios, pero si no trascendemos con nuestra vida, empezando con el prójimo más próximo, que es nuestro hogar, hay algo que el Señor nos va a demandar. Y por eso yo quiero estudiar de una manera rápida el libro de Esther, y les comienzo dando un contexto acerca de este libro que no se sabe bien el autor. Algunos dicen que fue Nehemías, que fue reconstructor de los muros de Jerusalén. Otros dicen que fue la misma Esther. Pero el periodo de tiempo en donde se desarrolla este libro, esta historia de una mujer judía que va a llegar a la corte del rey Artajerjes, una mujer que tenía algunas cualidades. Era una mujer que amaba a su pueblo, era una mujer que Dios la iba a utilizar para librar a su pueblo, al pueblo de Israel, y también una mujer que era hermosa, o sea, tenía algunas características que le ayudaban mucho. Esta historia de Esther ocurre durante el periodo persa. ¿Quiénes eran los persas? Eran el imperio de la época. Quien dominaba la Mesopotamia eran aquellos que tenían o eran dueños del mundo. Entonces este imperio persa, y también después llamado el imperio babilónico, era el receptor de los exiliados de aquellas naciones que ellos conquistaban. Y entonces el pueblo de Israel, que habían sido, el imperio del norte, que habían sido exiliados a Persia, años 400, creo, no, un poquito más, 600 antes de Cristo. Este pueblo iba a hacer política, porque iba a llegar como esclavo, y el profeta le dice: a donde quiera que tú seas llevado, el reino del norte, las 10 tribus del norte, las tribus de Israel, fueron tomadas por los asirios, y aquellos más importantes, prominentes y capaces, y también piadosos, fueron llevados a Persia. Años 500, ahora la gente de Judá, del reino del sur, también son llevados ahora a Babilonia. ¿Quiénes toman el control del mundo después de los medos persas? Sencillamente, el pueblo de Dios era un pueblo que tenía que hacer política, porque Dios se lo había ordenado: donde quiera que tú vayas, quiero que procures la paz de la ciudad donde te encuentras. Es una ordenanza de Dios para este pueblo que vivía en la diáspora. Esther es escrito en un tiempo entre el primer regreso de los judíos después de la cautividad en Babilonia y el segundo regreso de los judíos, que fue guiado por Esdras, el primero por Zorobabel, el segundo por Esdras. Luego Nehemías va a regresar, y eso es más tarde o más adelante. Esther narra de una manera vigorosa cómo un hombre, una mujer, un hijo de Dios puede hacer política de tal manera que un imperio puede ser trastornado por un pueblo, por un líder. Yo soy admirador de aquellos que, a más de hacer su vida cristiana de una manera piadosa, logran influenciar en la sociedad con lo que hacen.
Me acuerdo de Susana Wesley, la madre de John Wesley. Ella hizo política, ¿por qué? Porque dejó dos buenos hombres que iban a influenciar en la sociedad. Ella hizo política. El que no hace política es aquel que no influye en la sociedad con su trabajo, que no influye en la sociedad con su familia, que no trasciende como sal y luz de este mundo. Los admiro mucho. En el caso de Susana Wesley, el caso de este otro hombre que se llamaba William Wilberforce. ¿Cuántos se acuerdan de William Wilberforce? William Wilberforce fue un británico, un hombre inglés que luchó en el parlamento inglés por la liberación de los esclavos de esa época, al punto que él tuvo que escoger entre ser pastor o ser político, y ambos lados lo tenían muy tenso, ¿no? Le decían, bueno, ven para que seas pastor. La iglesia iba a ganar un buen orador, un buen movilizador de masas, pero el pueblo y él decidieron, mejor soy político porque aquí influencio más, y entonces él logró que se liberaran a los esclavos. Miren, si el Imperio Británico comenzó con eso, después trascendió al mundo. Un político, Dadha Marskol, no lo puedo pronunciar bien porque es escandinavo, este señor, o era escandinavo, murió a finales de los años 60. Era un hombre que dirigió las Naciones Unidas y estaba siempre viajando para procurar la paz en los distintos escenarios donde había guerras o abuso de parte de líderes o autócratas o dictadores. Y viajó al Congo. Acuérdense que el Congo era parte de las colonias explotadas por el Imperio francés. Y él viajó para procurar que los derechos humanos se hicieran realidad. Y en uno de sus diarios, cuando él muere, se encuentra el diario dentro de su escritorio, van a buscar sus bienes o sus cosas, y este hombre deja ver que la fortaleza que tenía para procurar la paz del mundo venían de sus devocionales. Sus devocionales él los escribía, y el Señor lo llamaba a que procurara trabajar para la paz del mundo, siendo conciliador en diferentes lugares y momentos políticos de la historia del mundo. Y usted puede ver que el cristiano ha sido llamado a ser político, no politiquero, porque eso no sirve para nada. Pero el hombre cristiano tiene que participar, tenemos que ir a votar, tenemos que levantar nuestra voz cuando el gobierno no hace lo correcto o se va en contra de los principios cristianos. Y esto es lo que hizo Esther. Esther estaba pasando por tiempos duros. Si ustedes me acompañan al libro de Esther, vamos a hacer un recuento rápidamente. Estaba en el poder Artajerjes, ¿no? Al parecer era Artajerjes primero, habían 3 Artajerjes. ¿Cuántos vieron la película 300? 300, sí, ahí estaba Artajerjes, ahí estaba el rey Artajerjes. Ya, ok, entonces podría ser un rey bastante sanguinario, pero también un rey bastante preocupado por su pueblo. En el caso de este Artajerjes, que aquí se lo llama Asuero, ¿no? Dice: aconteció, versículo 1, en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, imperio medo-persa. Y ahí ya estaban el pueblo de Israel, de los reinos del norte, ya estaban cautivos, estaban como parte de la sociedad, y ellos estaban en las afueras de la ciudad, los ponían cerca de un río para que puedan vivir, pero eran una clase social diferente. Los que tenían capacidad intelectual los llevaban a la corte para que fueran asesores, los que no los ponían a trabajar. Pero bueno, aquí estaba el rey Asuero,
Versículo 2, en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, había dos ciudades importantes. Acuérdense, Jonás fue ¿a dónde? A Nínive. También era parte de las capitales de esos imperios, ¿no? Nínive y en este caso Susa, ¿no? En el tercer año de su reinado, estamos hablando años 480 y algo, 470, él hizo un banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media. Estos dos imperios se unen para tener más poder, por eso es Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias. Y el versículo 4 sigue narrando la actitud de este hombre que quería mostrar sus riquezas, su magnificencia, su poder, y tuvo una fiesta de ¿cuántos días? Nada que ver con nuestra fiesta, ¿no? De 3 días, 4 días, una semana en la sierra, ¿no? Este hombre tenía 180 días de pachanga, ¿no? Era un rey que quería complacer a aquellos que le rodeaban. Y bueno, él bebe, le sigo contando la historia, él bebe, la gente bebe, 180 días de fiesta, obviamente va a ocurrir aquello, y entonces manda a llamar a su reina, y su reina, que debía de obedecer al gran emperador Jerjes o Asuero, no quiere ir, ¿no? Dice, no, yo no voy a estar en medio de esos alcohólicos, ¿no? Más o menos. Entonces, el rey dice, bueno, ¿quién te crees? Yo soy Jerjes, o Artajerjes, o Asuero, el rey, el poderoso, el dueño de este mundo, y entonces la va a destronar a la famosa reina Vasti, ¿no? Y sigue la historia, ¿no? Y ahora entonces van a buscar a una sucesora para Vasti. El capítulo 2 de Esther. Pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados al rey sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Ahora, él era el rey de muchas provincias, de muchos lugares lejanos, y entonces iban a buscar de todos esos pueblos alguna chica, o iban a traer chicas, que iban a concursar en Miss Persia, más o menos, ¿no? Así era la cosa. Miss Persia. Entonces venían, y lo que había que saber es que Miss Persia iba a ser la esposa del famoso Jerjes. Entonces, pero para eso había todo un proceso. Había que seleccionarlas, sus modales, obviamente su figura, sus maneras de hablar, de expresarse. Bueno, era toda una corte que iba a hacerse cargo de estas mujeres. Se bañaban en unas aguas medias raras para que la piel estuviera toda bien, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ocurre, ¿no? Y aparece en medio de todas estas muchachas una mujer que era una mujer sin padres, era una mujer huérfana. Y quien estaba a cargo de esta mujer era su tío primo, digo yo, en versículo 7, ¿no? Y había criado a Adasa, es decir, a Esther, el otro nombre de ella, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era, versículo 7 del capítulo 2, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando la Biblia relata estos dos términos en el original, significa que cuando esta señora entraba, esta joven entraba, la gente se quedaba callada, no podían respirar, más o menos, ¿no? Eso era lo que ocurría con la presencia de esta señorita. Tenía mucha gracia también. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, este hombre influye, y uno nunca sabe cómo puede influir a su familia cuando tú estás buscando al Señor. Con tus actitudes, con tus consejos puedes influir para que aquel hijo, aquel sobrino, aquella persona que está bajo tu tutela llegue a ser una persona que sea de bendición para la sociedad. A veces no nos damos cuenta, con una mano, con una sonrisa, con un abrazo a un niño, a un joven, cómo nosotros con nuestro testimonio
con nuestra discipulado a esas personas, con nuestra forma de ser, podemos llegar a ellos. Y eso es lo que ocurre con este hombre, quien influencia de tal manera que esta mujer Esther va a ser parte del concurso para Miss Persia, y entonces lo gana, ¿no? Versículo 15 del capítulo 2, cuando le llegó a Esther, hija de Abiatil, hijo de Mardoqueo, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, el eunuco del rey, guarde las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Entonces, en el versículo 17 se habla de que el rey se prendó, la amó. La palabra que utilizan aquí es que él toda su voluntad la puso hacia Esther, se inclinó su corazón hacia Esther por quién era, ¿no? Entonces la amó más, utiliza aquí esta palabra de amar, más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en su lugar de Basti, en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Primera influencia de esta mujer en la política de un imperio: bajaron los impuestos. Seguramente al conocerla o al hablar, esta mujer comenzó a tratar con el corazón del gobernante, del emperador y del rey, y ya existía bendición. Vamos a ver lo que sucede a continuación, versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, versículo 20, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Un hombre que había discipulado bien a esta niña, ahora jovencita, le había dado principios claros de vida. Entonces era una mujer que se sujetaba, era una mujer que sabía lo que era tener un esposo y cómo influenciar de manera sabia en su esposo, quien era el gobernante del mundo. Miren cómo hacemos política, comienza en nuestra casa. Como usted críe a sus hijos, quienes después, como normalmente se dice, van a regir los caminos de esta nación, como usted los críe, usted le está dando bendición a este país. Usted tiene que enseñarle a ser buenos ciudadanos, a respetar la autoridad, a ir a votar, a tener un criterio político. Si eres de izquierda, eres de derecha, eres del medio. Algunos dicen somos de Cristo. No, hermano, tenga una forma de pensar clara. Los principios del reino se pueden aplicar. Si es de izquierda o tal vez más socialista, no comunista, pero socialista, si es de derecha, si es capitalista, que sea un buen empresario, que dé trabajo a las personas, que aprenda a compartir. Si va por el lado socialista, bueno, que sea una persona que dé buenos servicios públicos, que trabaje para la sociedad. A mi manera de pensar, el cristiano puede llegar a diferentes puestos de política, pero con la convicción de que él está regido por los principios del reino, cualquiera sea su ideología. No me estoy yendo a la extrema izquierda ni a la extrema derecha, pero usted puede llegar a un centro, en la centralidad donde está Jesucristo. Porque si usted va a hacer empresa, usted es una persona que va a generar riqueza, y hay unos principios para aquello. Si usted va a servir como una persona al servicio público, tal vez nunca tenga una empresa, pero usted puede dejar o marcar la diferencia en ese lugar. Si usted es un burócrata, usted puede trabajar bien como burócrata y dejar ver que Jesucristo es su Señor. En el caso de esta mujer, había sido criada de tal manera que, a pesar de todo lo que el rey era, ella estaba influenciando en este hombre. Y vamos a ver que cuando uno vive de esa forma, los tiempos son difíciles. En el caso de Mardoqueo, el tío de esta mujer,
tenía mucha oposición porque era una persona piadosa, era una persona que temía a Dios y que respetaba al rey y que lo iba a salvar al rey. Miren lo que Mardoqueo hace al denunciar que un hombre estaba conspirando, o algunos en la corte, como siempre sucede y en los gobiernos sucede, estaba conspirando contra el rey. Y eso vamos a desarrollarlo. Pero este hombre, Amán, el que era contrario a Mardoqueo, si era contrario a Mardoqueo, también era contrario a los judíos, ¿sí? Vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 3 de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Amán logró escalar políticamente, pero con un corazón que no estaba apegado a Jehová. Este hombre, Amán, tenía todas las características de ser alguien que arribaba a los puestos políticos, pero a través de concertaciones grises. Y dice aquí el versículo 3: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Porque el rey había dicho que tenían que arrodillarse e inclinarse ante Amán, que era este político que se iba a ir en contra del pueblo e ir en contra de Mardoqueo. Versículo 4: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho. Él no se quería arrodillar, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán, el opositor, el político malo, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, que tenía su posición política, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mal en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Entonces la oposición, en este caso política y de este líder del imperio, era directamente contra Mardoqueo y todos aquellos judíos que estaban viviendo ahí en la Persia de esa época. La oposición, hermanos, es real, y es como nosotros también pasamos hoy día tiempos duros, inciertos. Hay conflictos militares, hay crimen que va en aumento, y cuando nosotros como cristianos levantamos la voz, la oposición del reino de las tinieblas se levanta contra los hijos de Dios. Hay niños que se dedican al tráfico de drogas, y las iglesias en esos cinturones marginales se están levantando. Las iglesias están orando, están siendo lugares seguros para estos niños, y la oposición está apareciendo. Yo tengo mucha estima, respeto y admiración por los pastores que trabajan en esos lugares, en esos cinturones marginales, donde levantan su voz y hacen política y dicen: el reino de los cielos es de estos niños, y les están dando lugares seguros en sus casas y en sus iglesias. Y yo me quiero unir, y ustedes se pueden unir a mí para ayudar a estos pastores y que las iglesias sean lugares seguros, con una serie de procesos y políticas que nos van a ayudar para denunciar la injusticia, como se nos ha llamado a usted y a mí. Los tiempos son difíciles, hermanos. Los intereses del mundo quieren sobrepasar la dignidad del ser humano. El pueblo judío, como en este caso, a lo largo de la historia, ha sido objeto de intentos de ser exterminados. Y los complots que podríamos ver en este libro de Esther son algunos, pero lo que tenemos que ver es que quien lucha las batallas por nosotros se llama Jehová, nuestro Dios guerrero. Veíamos con los varones el día de ayer que el rey Ezequías pide a Jehová su apoyo y logra combatir contra los asirios, que eran justamente estos emperadores, o eran estos reinos, y logra vencer a 185,000 soldados sin mover una mano, porque Dios estaba con ellos.
Nosotros trabajamos y oramos. Los cristianos vivimos en esta sociedad, hacemos lo que debemos, pagamos nuestros impuestos, trabajamos fuerte y el Señor nos apoya y hace lo sobrenatural. Estamos llamados a trabajar. Cuando Esther confronta esta realidad de un futuro incierto, como estamos viendo a continuación, entonces es cuando el pueblo, y en este caso estos hombres cristianos, usted y yo, debemos tener una actitud a pesar de ese futuro incierto. Veamos lo que dice el versículo 8 de Esther capítulo 3. Miren lo que ocurre con Amán, Jerjes o Asuero y Mardoqueo. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Así son. Quieren destruir al pueblo de Dios. Y esta es una constante a lo largo de la historia, y ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces había conseguido que el rey decretara que estas personas que tenían otra manera de pensar, de parecer, sean destruidas, sean eliminadas. Y se enviaron cartas a todas las provincias del rey con la orden de destruir, versículo 13, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Hermanos, ¿qué podríamos hacer frente a un imperio que es dueño del mundo físico, que dijera que el pueblo de Dios tiene que ser destruido? ¿Qué podemos hacer físicamente? ¿Qué podríamos hacer por nuestros propios medios? Las cosas podrían cambiar de la noche a la mañana aquí en nuestra iglesia, aquí en nuestro país. No podemos confiar en lo que un líder político diga o haga, o asumir que la debacle económica no nos va a alcanzar. Satanás va a atacar a nuestro pueblo. En este caso, Satanás estaba utilizando a este hombre Amán para destruir a su pueblo elegido. Pero vamos a ver que Esther sí tiene temor, pero no huye. Esther no huye, sino que se va a convertir en instrumento que Dios puede usar. No dijo: los cristianos no tocan la política, porque eso es lo que dicen ahora los pastores. Los cristianos no tocan la política. Los cristianos vivimos en la política, pero no somos politiqueros, que es diferente. El politiquero no ama al pueblo, y el politiquero lo que hace es ofrecer algo al pueblo para conseguir réditos. Los cristianos hacemos política trayendo a este mundo gente que es buenos ciudadanos y buenos cristianos, gente que hace que este país crezca. Somos buenos políticos, y es lo que pasó con esta mujer Esther. No dijo: los cristianos no se inmiscuyen. Nosotros hablamos y actuamos, hacemos sociedad y podemos denunciar aquella injusticia. Si usted va al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, el capítulo 5, los versículos del 11 al 16, el Señor Jesús está terminando de darles las leyes del reino, que son las bienaventuranzas. La última bienaventuranza es: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan. Algo tiene que estar haciendo su pueblo para que nos insulten y nos persigan. Claro, nos vamos a ir en contra de aquellas leyes que pueden hacer que el pueblo sea explotado. Nos vamos a ir en contra de aquellas leyes que en determinado momento van a decirle que sí a aquella forma de vivir en pornella o en pornografía, o en aquella debacle sexual que está abrazando al mundo, y nos vamos a ir en contra, y entonces sí, vamos a ser perseguidos.
¿Ya nos están persiguiendo? Es la pregunta. Si no nos están persiguiendo, no somos bienaventurados porque no estamos haciendo política. No le estoy diciendo que sea politiquero, le estoy diciendo que levante su voz como un hijo de Dios, que puede decir no al pecado, empezando en mi casa, empezando en mi mente, empezando con mis hijos, luego con mi barrio, luego con mi iglesia y luego con la ciudad. De eso se trata el Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo le dice: bienaventurados ustedes que serán perseguidos por mi causa. Y mientan como les hizo Amán en contra de Mardoqueo, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. El Señor Jesús conocía la historia de Esther, de Amán, que se oponía y quería matar a Mardoqueo y a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío. Versículo 12: gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron entre ustedes o antes que ustedes. ¿Por qué perseguían al profeta? Porque le decía: oh rey, tú haces todo bien, la paz contigo y la paz sigue en tu reino. No, el profeta era perseguido porque le decía: tú rey, estás permitiendo que los príncipes de Judá o de Israel exploten al pueblo. El Señor había puesto a los profetas para que pudieran expresar esta realidad que había en el corazón de Dios, que el Señor quería que su pueblo se levantara para expresar que no estaba de acuerdo con la injusticia social. Luego de que en Mateo 5, del 11 al 16, Él habla acerca de la bienaventuranza. En el versículo 13 nos deja ver qué es lo que pide de usted y de mí. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Versículo 14. Ustedes son la sal o la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El cristiano debe levantar su voz, debe decir y debe vivir de tal manera de que es perseguido o perseguida la iglesia porque está haciendo luz frente a las tinieblas que vive un país, una nación. No podemos quedarnos tranquilos. Miren lo que dice acá: no se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo la gente va a cambiar en una nación si nosotros no dejamos ver el reino de los cielos a través de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestra iglesia? La manera de influenciar, la manera de cambiar es con el ejemplo que da una iglesia y que da un hijo de Dios, que respeta la autoridad, pero que levanta su voz, que hace bien sus negocios, que lleva bien a sus hijos, que les da los principios del reino, y entonces es sal y luz, y entonces usted es bienaventurado porque le van a perseguir. El Señor Jesucristo ya nos había dicho en el Evangelio según San Lucas: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Pero vamos a ver lo que sucede con Esther ya en el capítulo 4. Los judíos lloran porque el rey, influenciado por Amán, iba a destruir al pueblo. Leamos desde el versículo 1 para entender esta verdad de lo que sucedía con su pueblo, el pueblo de Dios. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad,
clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, como nuestro pueblo el día de hoy llora por lo que está sucediendo con esta gente que se lleva a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que distribuyan drogas. Como la iglesia llora por todos estos muchachos que están siendo presas de la pornografía. Como la iglesia llora porque ya estamos tan distraídos con la tecnología que no logramos amar bien a los demás. La iglesia está llorando porque hay soledad a pesar de estar conectados. La iglesia llora. El pueblo tiene que llorar por lo que está pasando. Los chicos se siguen deprimiendo a pesar de que tienen 5,000 likes. Es una realidad. Porque están conectados pero no están relacionados en verdad. La iglesia tiene que llorar. El pueblo estaba sufriendo. Y miren lo que pasa aquí, versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. Un líder cristiano, un padre cristiano, un gerente cristiano, un político cristiano tiene que tener dolor y retorcerse el estómago. Debe retorcerse mi estómago. El Señor Jesús, cuando veía las multitudes, la palabra que utiliza el original ahí es, le dolía el estómago. La iglesia tiene que dolerse y sentir un vacío aquí por lo que está pasando en el mundo y en nuestra sociedad. Esther fue un ejemplo de aquello, porque ella bien podría haber mirado hacia el costado y decir, ahora yo soy reina y voy a disfrutar mi posición, como tal vez a veces la iglesia lo hace, abstrayéndose de lo que ocurre a nuestro alrededor. Debemos levantar la voz y dar una mano. Actualmente la iglesia tiene 2 lugares donde hace ayuda social y creo que nos falta todavía. Tenemos una escuelita con 10 personas o 12 alumnos y ayudamos a unos niños que juegan fútbol, donde Franklin, el señor que cuida los carros, es quien lidera eso. Vamos a ir en Navidad. Vamos a dar 70 regalos, pero ¿cuánto más podemos hacer? La iglesia puede ser un lugar seguro para los niños de toda esta comunidad de Ciudad Celeste, pero vengan y trabajemos. La iglesia no puede quedarse solo en las bancas escuchando la palabra y teniendo la salvación asegurada. Nuestros tiempos lo están reclamando. Acérquense a mí, acérquense a la iglesia. Pastor, ¿qué podemos hacer? Y hay bastante por hacer. Empecemos con los niños de aquí. ¿Sabe cuántos niños sufren en Ciudad Celeste y en estos pueblos? Porque no hay padres, porque tienen el trauma más difícil que puede afrontar un niño. No solo es el abuso físico, emocional o sexual, es la carencia o la negligencia de la atención hacia los niños con tiempo, con cariño y con esfuerzo y sacrificio. Nuestras generaciones no quieren tener hijos, no todos. Los que han tenido un buen hogar quieren tener hijos. Los que han tenido un padre y una madre cristiana abnegada, no perfecta, quieren tener hijos y quieren casarse. Aquellos que han sufrido la carencia no lo quieren. Gracias, hermano. Gracias. En el caso de Esther, miren lo que dice aquí. Esther se duele, ¿no? Se duele de lo que pasaba con su pueblo. Y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, porque estaba vestido de cilicio, que era una tela bastante dolorosa, que hincaba y se ponía ceniza encima. Entonces Esther le manda y le habla a través de uno de los eunucos, de uno de los siervos, ¿no? Y Esther le manda un mensaje, este mensaje a Mardoqueo, a su tío, y miren lo que pasa. Versículo 10 del capítulo 4, y vamos a leer hasta el 16. Dice: entonces Esther dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo, envía un mensajero:
Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Como a veces hace la iglesia. La iglesia no habla, la iglesia no dice, la iglesia no hace, la iglesia se queda tranquila en las cuatro paredes. Pero afuera se está desbaratando el mundo. Mi vecino tiene problemas y yo no hablo. Cuando se empieza aquí en casa y en el vecino y en la sociedad circundante, es donde la iglesia está haciendo el efecto de sal y luz. Miren lo que es, ella dice inicialmente: no puedo porque me van a matar. Sí, podemos correr riesgos como personas que intervienen. Los líderes y los pastores corremos riesgos porque le decimos al que abusa, le digo: ¿sabes qué? Ya no abuses, déjale tranquila o déjalo tranquilo. O a veces decimos: anda, paga tus impuestos. O le decimos: sé fiel a tu mujer. ¿Usted sabe lo que ocurre cuando uno le dice a un hombre: sé fiel a tu mujer? Dios te va a juzgar. Es una cuestión dura, fuerte. La iglesia tiene que levantar la voz, pero primero tenemos que vivir en santidad para poder levantar la voz, porque si no llegamos a ser como los falsos profetas que no hablaban de parte de Dios. Entonces Esther tenía esa encrucijada inicialmente. Miren lo que ella dice: me van a matar. Versículo 12: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Miren cómo responde Mardoqueo. Versículo 13: entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro. Despierta, eres parte del pueblo de Dios. Despierta, iglesia. Igual nos van a perseguir, así que mejor levantemos la voz, digamos lo que Dios quiere de este país, seamos críticos, conversemos al respecto y digamos: esto es lo que agrada al Señor. ¿Sabe quiénes se están oponiendo a que hagan el tercer baño en los colegios? Están haciendo el tercer baño, ¿no? Usted sabe cuál es el tercer baño, ¿no? Él, ella e indefinido y ello. Ella, ¿no? Ella. ¿Quiénes son los que tienen que levantarse en el colegio y decir: miren, eso no es correcto? Somos los cristianos. Pastor, me van a matar. No te van a matar, me van a sacar del colegio. Sí, pues le van a sacar del colegio, pero usted habló. En nuestro fuero interno, en nuestra empresa, ¿quiénes van a parar la corrupción de aquellos que están sobornando? Nosotros. Yo soy el que tengo que hablar. Cuando hacía empresa, yo hablaba y sabes que no se puede. Si quieres te doy el beneficio a todo el departamento. Les traigo una pizza para que coman todos. Pero no les voy a dar nada por ni siquiera a ninguno de ustedes bandidos. No me volvieron a llamar. Pero si me llamaban era por esto, por lo que uno trabaja de una manera eficaz o una buena manera y de una manera honrada. El cristiano hace el doble esfuerzo porque tiene que irse en contra de toda esta corriente y tiene que trabajar bien, porque después ahí sí lo llaman. Un buen gafitero, un buen electricista, un buen profesional, lo vuelven a llamar así no estén de acuerdo porque es demasiado ortodoxo. Dice usted, pero usted sí cumple. Usted dice que va a venir y usted viene. Usted dice que va a hacer tal tarea y la hace. Usted va a arreglar la luz y la arregla. Usted, sí me explico lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Es un doble esfuerzo. Nos tienen que ver los padres. Nos tienen que ver los padres y tienen que decir: miren, ese señor se está oponiendo al tercer baño, pero mírenle cómo tiene a su esposa. Él no se opone por oponerse o porque quiere fastidiarnos. Es que sus hijos están viviendo de una manera que yo quiero. Hazle caso a ese hombre. Miren a su esposa. Esa señora sonríe. Esa señora la veo en paz. Esa señora la veo amada. Hazle caso y no hagas el tercer baño. Ese hombre no aceptó el soborno, pero míralo, igual es próspero, igual ayuda a hacer iglesias. Hermanos, somos políticos. Sí, hay que hacer política. Sí, hay que hablar al respecto.
pero es viviendo para mi Señor, como Esther. Y miren lo que va a ocurrir con ella. Su tío le dice: no pienses que vas a escapar, porque si callas absolutamente este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Miren el versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis, ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y sí, perezco, ¿qué? Eso es el evangelio. Y si me dejan sin trabajo, me dejan sin trabajo. Y si me cargo encima, tienes al Dios del universo. ¿Quién contra ti? Si mi Señor está conmigo. Pero pastor, ya no voy a hacer negocio. Bueno, el Señor te ha dado la mente de Cristo para hacer otro tipo de negocio. ¿Acaso tienes miedo de la oposición? Hermanos, cuando yo predico estas cosas, no tengo temor, pero sé que algo viene. La prueba vendrá. ¿Me van a tensar? Claro que me van a tensar. Claro, sí, se me van a oponer. Vendrá una prueba fuerte. Mis hijas, mi esposa, quién sabe, mi entorno, mi iglesia. Cuando la iglesia se levanta, hay más dolor. Pero ¿quién es el que me consuela? ¿De qué se trata el evangelio? ¿De venir y escuchar algo bonito? ¿O de que el Espíritu Santo llegue a tu corazón y te diga lo que tienes que hacer como ciudadano de este país? Miren, hermanos, si quiere Él que perezca, perezco. La historia termina y no puedo continuar por el tiempo, pero finalmente Amán termina ahorcado, el opositor de Mardoqueo, y Esther continúa siendo la reina. El Señor Jesús dijo algo tan hermoso. Me dice: tenemos vida abundante. ¿Y cuál es esa vida abundante? La Biblia usa 3 palabras para vida. Usted puede vivir en el Dios, que es el existir. Este cuerpo funciona fisiológicamente, anatómicamente, funcionalmente. Usted vive en Dios. Usted tiene una vida psique, que son sus emociones, sentimientos, esa vida interior, la parte volitiva, esto de aquí adentro, no mi pensar. Y el Señor Jesús dijo: yo te doy la vida abundante. Y Él dijo: yo te doy la Zoe. Es una vida que es diferente al ser solo físico y emoción. Es una vida espiritual. Es una vida que no tienen los de afuera. Es una vida que está propiciada por el Espíritu Santo dentro tuyo. Y cuando esa vida se hace real, entonces tú hablas, tú te levantas, tú procuras hacer la voluntad de Dios, y no importa. Y si muero, que muero, porque muere el físico, pero no muere el espíritu. Nos pueden terminar físicamente, o nos pueden querer aplacar en nuestras emociones, pero el espíritu que vive dentro de ti nunca muere. Por eso Él dice: yo he venido a darles una vida abundante. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el Zoe. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Zoe. El que cree en mí tiene vida eterna. Zoe. Yo soy el pan de vida. Zoe. Y he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Zoe. Promete una vida que va más allá de la existencia física, una vida plena y abundante en el sentido espiritual. Y entonces la iglesia actúa como Esther y dice: si perezco, perezco, pero yo, mi casa y mi pueblo
serviremos a Jehová. Los cristianos sí hacemos política.